Hola Fiorella, hola Leandro, ¿cómo les va? Y veo que se van conectando. Bueno, esto es un live que estamos haciendo en el marco de Asuntos en 30 para discutir un poco más en profundidad qué es lo que pasó ayer, entender un poco más de qué es lo que se votó, por qué toda América Latina habla de una constitución que nunca leyó, qué es lo que viene adelante, por qué estaba en crisis un país con tanta estabilidad y con tan buena referencia internacional eh, eh, y que de repente sale a las calles la gente, salen a protestar, articulaciones por todos lados, desafíos por todos lados. Ha sido bien interesante este proceso que desde el observador externo es bastante difícil de desmenuzar, ¿no? Porque, como les decía, es un país con tan buena visión internacional, el país con el PIB más alto de la región, con estabilidad institucional, con acuerdos multipartidarios, y de repente vemos que la gente sale a la calle, sale a quemar todo, a pedir una nueva constitución. Todo el mundo habla de una constitución que muy bien no conocemos. Entonces vamos a estar hoy dialogando con un referente político y académico de Chile, Eduardo Vergara, que es el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, para que un poco nos cuente qué es lo que pasó, qué es lo que se viene, por qué es importante para nosotros observar esto. Así que ahora en unos minutitos, cuando se conecte Eduardo, vamos a poder hacerle preguntas, y también los invito que puedan sacarse dudas con él. A ver si... A ver, por ahí lo vi a Eduardo, a ver si se conecta. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Qué placer más grande de verte. Totalmente, totalmente. Les presento Eduardo Vergara. Es un politólogo chileno formado en la Universidad de Portland, también en Europa, pasó por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es un experto en seguridad ciudadana, pero también con mucha experiencia de política, ha trabajado en el gobierno nacional, ha sido secretario de Estado y con mucha expertise en temas de seguridad y de articulación entre policía y sector civil. Eh, Así que lo tenemos Eduardo aquí para hacerle algunas consultas. Así que además es un gran amigo de la casa. Quizás el título más importante que tenga es que él cofundó conmigo Asuntos del Sur, así que posiblemente sea el diploma más importante que tenga. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Matías, gracias por la invitación. Bueno, me alegro mucho de tenerte. Bueno, Eduardo, un poco la idea de este espacio es un espacio que se llama Asuntos en 30, donde discutimos temas de agenda, de desafíos de que tiene la democracia en América Latina, con referentes de la región. En general, tenemos una colección de investigaciones que se llama La democracia importa, y este espacio discutimos esto, pero este es un caso especial por la situación en Chile, que estamos hablando por toda América Latina. Es un tema que se discute pero tampoco entendemos mucho. Entonces, por eso te queremos invitar para que nos desburres de alguna manera, porque pobre, qué culpa tienen los burros, pero que nos saques algunas dudas al respecto. Debe ser la constitución más famosa de América Latina y de las más longevas, una constitución que fue eh, diseñada e instruida en medio de una dictadura militar, y que costó 30 años poder, no, hago mal los cálculos, 40 años en lograr poder llamar para hacer una reforma profunda. Pero muchas veces se ha intentado. Contanos un poco por qué es tan importante
dejar de lado esa constitución? Contar un poquito por qué esa constitución es tan importante. A ver, la constitución que hoy nos rige es una constitución que no solamente es heredada de la dictadura, o sea, no es una constitución hecha en democracia, sino que además es como pieza de estudio, es una constitución absolutamente brillante, porque lo que logra es una serie de trabas políticas para que se produzcan cambios. El artífice y el arquitecto de esta constitución, que fue el ex senador Jaime Guzmán, que fue asesinado en Chile, tenía como su ideología y como objetivo principal que las trabas fueran tal que permitieran que una minoría, la minoría conservadora de la derecha de este país, pudiese transformarse en la piedra de tope para cualquier tipo de cambio. Y eso particularmente dado un sistema binominal que terminó en Chile hace unos años, pero que ponía cierto balance electoral en el Congreso, pero además con los quórum que se requerían para cambiar la Constitución, en otras palabras, los porcentajes hacían que se impidía el cambio. ¿Qué es lo que pasa ayer? Es que de cierta manera ayer termina oficialmente la transición en Chile, porque por primera vez se elige democráticamente que vamos a iniciar un proceso constituyente que abre una nueva etapa en la historia del país. Es un proceso histórico que concluye en un momento de una ventana de 12 meses que se inicia con el estallido social que da nacimiento a un movimiento social que tiene y que pone muchas demandas, ¿no es cierto? Pero Pero para, una de esas déjame demandas frenarte. era, dime. Déjame frenarte porque me quedaron algunas preguntitas también un poquito del pasado. Yo conocía de un par de intentos de reforma y le hicieron algunas adendas a la Constitución, pero nunca la habrían logrado reformar. Hay por lo menos 10 intentos de reforma y que le reformaron, pero nunca lo pudieron estructuralmente renovar, reformar. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil? Bueno, principalmente porque el sistema político en el Congreso ha hecho que una minoría esté sobre representada, y en este caso es el sector de los partidos de la derecha en Chile. Y además el poder de veto que ellos tenían o que ejercieron durante años hizo imposible hacer los cambios. Ahora, la reforma más importante a la Constitución la hace el presidente Lago en el año 2005. Y en esta reforma, principalmente lo que se limpia son todos estos rezagos que tenían que ver con el autoritarismo, senadores designados, ¿no es cierto?, desde las Fuerzas Vitalicio. Armadas, y también las atribuciones que tenían las Fuerzas Armadas, el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, eso se limpia. Y Lago, creo que dentro de todo su gran labor que hizo, de cierta manera también comunica que hay una nueva constitución. Y Ricardo Lagos firma esa nueva constitución. Entonces, se ha generado también un debate respecto a por qué en algún momento se habló de una nueva constitución si realmente eran solo cambios. Y hoy, o ayer, en el día de ayer, lo que se decide es iniciar un proceso que va a parir una nueva constitución. Dicho sea de paso, Matías, y un tema que yo veo que también le interesa mucho a Asuntos del Sur, y he visto que han trabajado en esto por muchos años, Chile se transforma de esta manera en el primer país del mundo que inicia un proceso democrático hacia una nueva constitución paritario. Va a ser la primera constitución en el mundo que va a ser paritaria. Y creo que además es un signo de estos nuevos tiempos en que, ¿no es cierto?, pasamos de que el voto estaba prohibido para las mujeres, ¿no es cierto?, debates de décadas atrás, a que ahora vamos a elaborar una constitución que tenga paridad. Entre otras cosas, se está debatiendo, y con esto te cierro el punto, en estos días, escaños reservados para el mundo de los pueblos originarios, etcétera. Entonces, la idea es que cuando parte este proceso, también contemos con una serie de estructuras que nos permitan garantizar una constitución no solo representativa, sino que además permita mirar hacia el Chile que viene. Espectacular. Pero este proceso se votó ayer, pero es un proceso de un año, donde se empieza, o de construcción de luchas de mucho tiempo, pero que logran de alguna manera consolidarse con con las protestas masivas que empezaron en octubre, fue octubre del año pasado. Quería Hace un año. preguntarte eso, y lo interesante en estos procesos desde afuera, vos sabés que Chile siempre lo vemos con mucha admiración y un sistema de partidos establecido, y una clase política muy madura, muy aplaudido siempre por el establishment internacional.
pero lo que logra todo esto es de alguna manera el desborde, que no logran capitalizar, el desborde ciudadano que no capitalizan los, los partidos políticos. ¿Podés contarnos un poco qué significancia tiene estos hechos del año pasado? A ver, primero que todo, Chile es un país que ha sido tremendamente arrogante a nivel latinoamericano, en que no solamente lo han nombrado, sino que se ha creído esta Suiza de América Latina, este jaguar de América Latina, lo que generó por mucho tiempo un manto que encubría la realidad. Nos creíamos, o se hablaba discursivamente de un país que tenía una muy buena democracia, un sistema de partidos muy bueno, en que crecía y se desarrollaba, pero bajo ese manto estaba y se ocultaba una profunda desigualdad, y eso que nos hace que Chile sea uno de los países más desiguales. Dicho eso, lo que se logra en este movimiento social que dura 12 meses es que la fuerza ciudadana y la fuerza que sale a las calles logra iniciar y logra empujar que se llegue a un acuerdo en el mes de noviembre, en que es el acuerdo por una nueva constitución. Y también se le puso la paz al lado, que es un eufemismo de la derecha que siempre quiere linkear todos los procesos de violencia en América Latina, como que si condenando la violencia, ¿no es cierto?, tú la fuera a determinar. Pero ese es para otro tipo de conversación. Entonces, cuando se firma esto, se pone una fecha que lamentablemente se tuvo que desplazar por la llegada de la pandemia a Chile. O sea, hubiésemos tenido este proceso hace meses atrás. Y lo que además se logra es que las condiciones para este proceso constituyente, además de lo que se votó ayer, Matías, que fue, ¿no es cierto?, que arrasó el apruebo, también se votaba el formato. Y eso también fue un elemento de discusión, y las dos opciones que se daban eran la convención constituyente y la comisión mixta. Y la comisión constituyente obtuvo más apoyo que incluso el apruebo. Entonces, lo que tenemos hoy en día es que se inicia un proceso constituyente y se va a llamar a elecciones para el mes de abril, en que vamos a elegir a los constitucionales o los constituyentes que van a generar esta convención constitucional Ah, paritaria. claro, o sea, no todo el mundo sigue bien esto. Se votaron dos cosas, dos elementos, uno se aprobaba o no aprobaba y el otro cómo se iba a constituir. Uno era una opción mixta donde la mitad eran representantes del Congreso y la otra mitad eran representantes votados 100%. para la ocasión, y lo otro es 100%. Y hubo una gran lucha porque no solamente se iba a votar, se eligió votar el 100% de la constituyente específicamente para esto, sino que por primera vez paritario. ¿Cómo fue ese proceso, esa conquista? Digo, estamos hablando de un proceso donde no pudimos reformar la Constitución en 40 años y de repente, o sea, pasamos de lo más atrasado a lo más progresista en el lapso de un año. ¿Cómo fue esa discusión? ¿Cómo fue la cocina de lograr que se lograra una constituyente completa y con paridad? A ver, el acuerdo se toma, el acuerdo para este proceso se toma en el mes de noviembre, o sea, prácticamente un mes después del inicio del estallido social. O sea, en el fondo no es un periodo de 12 meses que termina con estas Ah, elecciones, sino que el perfecto. acuerdo se toma 30 días después. ¿Qué pasó durante ese mes? Principalmente masivas demostraciones. Eh, Me tocó participar a mí también en la marcha más grande que había en Chile, donde más de 1 millón de personas salió solo en la región metropolitana, y en el resto de Chile al final fueron millones los que marcharon. Pero además lo que llevó y lo que sacó a flote era una serie de demandas, principalmente por el no más AFP, que es poner fin al sistema de pensiones que tenemos nosotros, un sistema de pensiones extremadamente neoliberal, que incluso ha sido cacareado por diferentes países de América Latina, incluso en Estados Unidos. Nuestro sistema educacional, la privatización de la educación en Chile ha sido tremendamente brutal. La salud es un tema también muy, muy complejo por la privatización de la salud, que al final, tanto como en la educación, lo que hace es que discrimina entre un buen servicio para los que más tienen, ¿no es cierto?, y un servicio de segunda calidad para los que menos tienen. Y así hay una serie de demandas, entre ellos el derecho al techo, ¿no es cierto?, a la vivienda, etcétera, que van confluyendo con un fuerte componente de movilización del movimiento feminista también, que es el que logra y triunfa de que tengamos una convención paritaria. Entonces, en ese mes, además, en paralelo, hubo mucha violencia, muchos actos de violencia, estado de sitio, los militares salieron a la calle, violaciones de los derechos humanos, que hasta el día de hoy se cuentan en más de 3.000 denuncias de violaciones y brutalidad policial en manos. Te dejé de escuchar, Eduardo.
Yo no te escucho. No sé si la gente lo escucha, si nos pueden decir. ¿Hola? Dejé de escucharte. ¿Vos me escuchás bien? A ver, vamos a tratar que se reconecte Eduardo. Ah, perfecto. Que no, que no lo escucha. A ver ahora. Ahí se está. Ahí sí. Volviste con audio. Sí, Perfecto. lo que pasa es que alguien me llamó y cuando me llaman, no sé, algo pasa, da lo mismo. Entonces, bueno, es eso, Matías. Yo creo que es importante destacar que fue un proceso de un mes y que también estuvo marcado por muchos hechos de violencia, como te comenté. ¿Y hubiese cambiado, vos crees, con todo lo que sucedió en esos 12 meses, las características del acuerdo? ¿Si hubiera ganado algo más? ¿Si hubiera perdido algo? ¿O cuál es tu Mira, mirada contrafáctica? es una muy buena pregunta que te caracteriza a ti hacer buenas preguntas, pero eh, yo creo que el factor pandemia fue también clave, porque la pandemia, como en muchos países de América Latina, lo que hizo fue desnudar aún más las desigualdades. La forma en que vivieron la pandemia los latinoamericanos, la mayoría de los latinoamericanos, fue en absoluta precariedad. La pandemia fue muy violenta en América Latina y Chile no fue la excepción, particularmente por su gran desigualdad. Entonces, lo que sucede es que este periodo profundiza las demandas sociales, se agudizan las demandas sociales también con un gobierno que no dio el ancho y no dio la capacidad para poder manejarlo. Entonces, cuando esto ocurre, se genera mayor momento hacia un plebiscito. La verdad que es difícil saber si hubiese habido más o menos votos por el apruebo o el rechazo. Lo que sí es que la participación del día domingo fue histórica. Nunca habían votado tantos chilenos en ninguna elección. Y también sale la pregunta es que si es que no hubiese habido pandemia, a lo mejor incluso hubiesen votado más. Claro. Eh, Bien interesante esto. Quería preguntarte qué rol tienen esto los partidos políticos, pues gran parte de lo que sucedió es que los partidos políticos pareciera que no podían capturar la efervescencia que estaba sucediendo. ¿Se ha reencauzado eso? ¿Están ahora los partidos políticos tomando algún tipo de liderazgo o de diálogo social? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está liderando la discusión social sobre la nueva constitución? Bueno, yo te diría que este es un fenómeno que no solamente se ha dado en Chile en los últimos años, sino que ya hace mucho tiempo, y tú como un gran politólogo de esta región lo sabes muy bien, que la desafección y la brecha entre la estructura política, los partidos, el Congreso, etcétera, se ha aumentado con la ciudadanía. Entonces, este momento llega con un Congreso que tiene un 3% de aprobación, con partidos políticos que no gozan de credibilidad y legitimidad. Entonces, lo que sale es la calle, son los movimientos ciudadanos y hace que los partidos pasen a segundo plano. De hecho, el acuerdo del mes de noviembre que lo tuvieron que firmar congresistas y presidentes y presidentas de partido, también fue muy criticado, porque al final la verdad es que la razón por la que tuvimos un plebiscito el día domingo, o la gota que rebalsa el vaso, o más bien lo que empuja a este plebiscito y que tuviésemos un proceso constituyente, no fueron los partidos políticos. De hecho, las imágenes que tú ves en la televisión del día de ayer, los partidos políticos y los actores políticos están en segundo o tercer plano, porque se generó esta correcta idea de que los protagonistas de lo que está sucediendo fueron personas que salieron y que se movilizaron en masa, pero por sobre todo personas que por generaciones han visto que la desigualdad les ha pegado de tal forma que esta olla a presión no dio más y estalló. Te quería preguntar un poquito sobre qué contenidos se está debatiendo en la agenda. Vos nos hablaste de qué es lo que se quiere sacar de la constitución anterior o de la matriz política anterior, pero ¿hay algo, qué direcciones está tomando? Ahí veo que alguien nos pregunta sobre un miedo que hablan de que va a ser una constitución como la chavista en Venezuela. ¿Qué contenido se está discutiendo? ¿Qué está sucediendo en eso?
en ese A tema. ver, los procesos de contenido no han iniciado con la fuerza que la verdad deberían haber iniciado. Al menos desde la Fundación de Chile 21, nosotros tenemos un proceso de contenido, un proceso de discusión sobre la Constitución, pero la verdad que en los últimos meses toda nuestra fuerza estuvo en el plebiscito. O sea, existían fantasmas de que el gobierno no quería llevar adelante el plebiscito, teníamos miedo de la pandemia, las condiciones de seguridad. Entonces, de cierta manera, todo se volcó en que el plebiscito se llevara a cabo y se llevara a cabo con seguridad. Pero ya inmediatamente se inició el proceso de los contenidos y la verdad que va a ser un tema muy complejo porque en lo personal, y esta es una opinión muy personal, a mí lo que me gustaría es una constitución bien minimalista, que sea bien pequeña. La constitución chilena es muy, muy grande, muy extensa y además cuenta con tentáculos que son las leyes orgánicas constitucionales. Por ejemplo, el caso de Carabineros de Chile, nada justifica que una policía se rija por una ley orgánica constitucional, que en el fondo es como que se rija por la constitución. Entonces, a mí en lo personal me gustaría una constitución pequeña que permita que los cambios sean mucho más dinámicos y que se manejen en paralelo, porque si no vamos a volver a esto de las trabas que va a impedir que las mayorías tomen una decisión. Entonces los contenidos van a ser, mira, si tú me preguntas rápidamente, yo te diría cuáles creo que van a ser los temas centrales y que son los temas que aquejan a nuestro barrio en general, salud, educación, medio ambiente va a estar muy presente. La agenda de medio ambiente en Chile ha avanzado muchísimo en los últimos años. Vivienda, se discute mucho sobre el derecho de vivienda. En mi caso personal me interesa mucho el tema de seguridad por lo que te dije, la ley orgánica constitucional de Carabineros de Chile. Entonces, pero también hay un miedo, Matías, no sé si un miedo, pero un resquemor respecto a que hay altas expectativas, ¿ah? Con todo el respeto que se merecen diferentes grupos de interés, hay cosas que igual son complejas. Yo en lo personal me encantan los animales, tengo un perro, lo defiendo, creo que se ha avanzado mucho en los derechos de los animales, pero también uno se pregunta qué vamos a hacer con los grupos, por ejemplo, que quieren que los derechos de los animales estén en la Constitución. ¿Ah? Creo que esos debates son interesantes porque yo, como te digo, en lo personal me gustaría una constitución muy acotada, porque creo que es más dinámica, pero al final del día hay tantos grupos de interés que con justa razón y con todo la legitimidad que tienen, van a tratar de poner sus temas. Entonces, al final va a ser un proceso que me parece que es tremendamente importante para la democracia, pero que no va a ser, yo creo que no va a ser nada fácil. Y justamente tan importante como el producto que se logre es cómo se construyen esos consensos. Conozco algunas articulaciones que me parecen bien interesantes, entre como la que vos liderás, de distintos think tanks que están tratando de generar debates multipartidarios y debates plurales al respecto, también de organizaciones sociales como el Ahora Nos Toca Participar, que reúne también a decenas de organizaciones de la sociedad civil. Conozco experiencias que buscan generar participación en comunas periféricas que muchas veces históricamente invisibilizadas de este tipo de procesos. ¿Qué es lo que vos ves que te parezca interesante dentro de estas articulaciones que puedan llegar a proponer algo diferente? Digo, más allá de una constitución bonita y que le dé cabida a todos. Sí, bueno, te repito, a mí me gustaría una constitución acotada, corta, más dinámica, pero creo que en el contexto actual, no solamente de Chile, sino que de América Latina, hay una serie de debates que hemos, de cierta manera, delegado o dejado a segundo plano por mucho tiempo. Y son debates de temas más nuevos que nos aquejan o que también nos ayudan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema migratorio. Pero te repito, creo que son temas muy importantes y muy interesantes, pero vuelvo a mi impresión de que la constitución debería ser más pequeña, Matías, pero no tengo duda que estas discusiones que van a aparecer en paralelo o como parte de este proceso y que tal vez a lo mejor no van a caber o no van a entrar en la constitución porque va a tener que haber un debate, van a haber votaciones,
sí van a ser una serie de debates que en la institucionalidad del proceso constituyente van a adquirir un protagonismo y el protagonismo que se merecen. Entonces, yo creo que no solamente el proceso en sí es un proceso que tiene que ser solo evaluado por la elaboración de la Constitución, sino que es virtuoso en sí, porque la institucionalidad y el momento político, histórico que está viviendo el país va a permitir que una serie de debates ocurran. Y yo creo que eso es además lo más virtuoso y teniendo en cuenta además, como te digo, elementos tan claves como que va a ser la primera constitución elaborada en el mundo que va a tener un carácter paritario. Por ejemplo, todavía tenemos la deuda de los pueblos originarios, etcétera, pero creo que esto va a abrir un debate nacional y un debate país en democracia que es tremendamente necesario. Para ¿cómo van a ser la elección de los constituyentes? ¿Tiene que ser miembro de partidos políticos? ¿Pueden haber candidaturas independientes? ¿Cómo funciona eso? Me imagino que va a Sí, ser por el nuevo sistema electoral, el DON, que claro, se... con el nuevo sistema electoral, lamentablemente todavía estamos en la discusión respecto a los independientes. Los partidos han hecho gestos de incluir independientes, pero lo que muchos buscamos es que los independientes puedan competir bajo el sistema sin tener que depender de partidos políticos. Principalmente porque, como bien saben, la crisis de los partidos políticos son las ventanas de la democracia y son tremendamente necesarios, pero no significan que tienen que monopolizar los espacios, especialmente como la elaboración de una constitución. Y creo que particularmente en este proceso necesitamos diversidad que represente, que sea representativa del país, que las minorías también estén representadas, que nadie esté sobre representado. Matías, si tú miras los resultados de la elección del día domingo, hay 3 comunas de la región metropolitana donde el rechazo gana. En el resto, obviamente, el apruebo gana masivamente. Es Las Condes, Vitacura, Paso, son las comunas habita el poder y la élite económica y la élite política. Entonces, hay una disparidad además. Se habló mucho de la polarización. El país no está polarizado. Tú hablas de polarización cuando hay una división. Aquí estamos hablando de una segregación, de que el poder está tan concentrado en Chile y opina tan diferente que la mayoría de los chilenos, pero ahí radica el poder. Entonces, el desafío que se viene por delante es cómo hacemos de este órgano constituyente un órgano que sea representativo de la sociedad chilena, no de la élite aristocrática, ¿no es cierto?, oligárquica, que de cierta manera es lo que se ve expresado en la manifestación que ocurre, o las manifestaciones que ocurren en el marco del estallido social. Te quería preguntar algo que tocaste, y ya vamos cerrando, que tocaste periféricamente, eh, que era, ¿qué sucede con estas aluviones de sectores que los partidos políticos tradicionales, que el sistema político tradicional, que no representáis, son los que salieron a la calle, y que sin ellos nada de esto sería posible, de lo que sucedió ayer? ¿Hay algún tipo de trabajo? Hablaste de que los partidos están haciendo algún tipo de gesto, pero están haciendo un trabajo territorial para poder incluir a los históricamente invisibilizados. Se está haciendo algo con población en situación de vulnerabilidad para que tengan un lugar en esta discusión y en este proceso. Sí, pero no es suficiente y por eso yo creo que la demanda central es cómo los independientes pueden competir sin tener que pasar por el filtro de los partidos, porque al final los partidos se transforman en un filtro y toman la decisión de quién pueden, si le suben o le bajan la barrera, ¿no es cierto? Y creo que eso es algo que no podemos permitir, especialmente en la elaboración de una constitución. Los partidos están muy distanciados de la ciudadanía y ese es un fenómeno que tú conoces muy bien, que no solamente ocurre en Chile, y se han elitizado durante el tiempo. Tus amigos de la Universidad de Salamanca incluso tienen un estudio que se llama Las élites parlamentarias. Y eso yo creo que además grafica que quienes componen los parlamentos en América Latina, a pesar de que la caracterización ha cambiado en las últimas décadas, siguen siendo personas que son miembros de la élite política y económica. Entonces, y particularmente los partidos están conducidos en su mayoría por ellos. Entonces, creo que eso le hace tremendamente mal. Mira, no hay partido político de oposición que se pueda decir que es representativo o que tiene nexos territoriales que sean suficientes, ni desde el Frente Amplio, ni pasando obviamente por la ex nueva mayoría. Yo diría que los únicos que tienen un arraigo más territorial
puede ser el Partido Comunista, que ellos sí tienen desde siempre un arraigo en los territorios mucho mayor que el resto de los partidos, pero al final del día el resto están principalmente compuestos por élite, por jóvenes que salieron y se conocieron en las universidades, muchas universidades de élite, y que vienen de familias con muchos privilegios. Totalmente, totalmente. Bueno, Eduardo, por ahí hicieron una preguntita sobre si existe en Chile alguna ley electoral y de partidos políticos. Sí, sí, de hecho el sistema de partidos y la ley electoral en Chile se ha modificado recientemente. Creo que vale la pena, una muy buena ley. Pone muchas restricciones principalmente a las donaciones, a lo que se puede o no hacer en campaña. Las campañas se han modernizado bastante, no lo suficiente. Los partidos reciben financiamiento público, sus fundaciones también. Entonces creo que ahí se ha avanzado. No es lo suficiente, pero creo que es un modelo que vale la pena echarle una mirada y compararlo con otras realidades de América Latina. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos, Eduardo, que con tanta premura nos hayas podido dar un espacio que debe estar ocupadísimo con toda esta agenda. La verdad que ha sido muy interesante y que nos ayuda a desmenuzar este proceso que nos cuesta por ahí entender, nos cuesta acompañar y estamos todos y mostrarnos las luces y sombras de esta situación compleja, de lo que pasó y de lo que se viene para adelante. Así que te dejamos un abrazo grande y muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti, saludo a todos en Asuntos del Sur, así que un placer. Bueno, un abrazo, adiós. Chao. Chao, chao.